Cuenta la leyenda que cada persona que mire este video y no se suscriba, tendrá encima la maldición de Night, una maldición que se encargará de torturarte noche tras noche, pesadilla tras pesadilla, nunca volverás a ser el mismo. Pero todo es posible dándole a este botón de por aquí, la suscripción te protegerá, compadre. Bienvenidos a una nueva aventura de curiosidades y referencias. El día de hoy vamos a averiguar todos los secretos del mod CN Lost Episodes. Así que si no quieres perderte datos súper interesantes, entonces vámonos, compadres. Es bien sabido que los mods de Friday Night Funkin' se caracterizan por guardar grandes e interesantes secretos a lo largo de las canciones, desde curiosidades hasta temazos ocultos. El mod de CN Lost Episodes no es la excepción, y es por eso que vamos a ver a fondo de qué trata. Este mod inicia con la siguiente semana titulada como El Mapache Perturbado, en la cual vemos a Rigby siendo encontrado en un tipo de habitación oscura, en donde lleva a cabo el primer combate con Boyfriend. Sin embargo, y como lo puedes ver, este está completamente nervioso y te preguntarás, Night, ¿por qué el mapache está tan perturbado y qué hace en esta extraña habitación? Pues aquí te va el porqué. Resulta que esta canción hace referencia a una creepypasta de un capítulo perdido de un show más, creado por el genio Mardecul. Recuerdo haber visto esto cuando estaba pequeño y haber quedado con una cara como esta. Sin embargo, dicha historia nos cuenta sobre un episodio donde Benson y Papaleta estaban asustados, huyendo de alguien desconocido, hasta que de repente se ven las sombras de Mordecai. Y ahí la pantalla se queda en negro por 7 minutos, hasta que vemos cómo Musculoso también es víctima de Mordecai. Para colmo, vemos una habitación llena de cuerpos de ellos, totalmente hechos pedazos. Pero había alguien vivo, y sí, ese era Rigby, quien en el mod vemos que estaba atemorizado. Pero todo cambiaría al llegar a la segunda canción, titulada como Canción de Resentimiento. Pues aquí el mapache, quien rogaba por su vida, aparece más acelerado. Para al final terminar así. Esto hace referencia al mismísimo final de aquel capítulo perdido, donde Rigby termina siendo exterminado por Mordecai con un cuchillo. ¿Sabías que en el temazo titulado como Canción de Enfrentamiento, veremos a Gumball parado en una cabaña parecida a un salón, mientras sostenía una mirada de depresión? Pero para entender esto, tenemos que irnos por acá. Resulta que este escenario hace referencia a una creepypasta titulada The Grieving, en donde veremos cómo la familia Watterson eran totalmente felices, viviendo épicas e increíbles aventuras en el día a día, hasta que pasó lo inevitable. Digamos, en cada episodio que hemos visto, estamos acostumbrados a ver cómo el protagonista se escapa de problemas que parecían no tener solución. Pero en esta creepypasta, el guión no tiene el poder. Pues resulta que aquí, este se encuentra sumamente deprimido por no haber podido salvar a Darwin y Anais de un monstruo, tal y como lo dicen aquí. Para después mostrarnos un segmento que nos muestra cómo los hermanos que habían desaparecido son exterminados.
Como si fuera poco, el protagonista pierde la cordura y termina haciéndose la automatación en la mitad de aquella cabaña, siendo encontrado de este modo por un policía, quienes le avisaron a sus padres del terrible suceso, y un tiempo después sus padres estarían presentes durante su fallecimiento, preguntándose si habían sido una buena familia. La canción titulada 32 minutos, que por cierto el nombre original de la serie es 31 minutos, pero se llama así por la creepypasta, vemos lo siguiente. Y la pregunta es, ¿quién es este personaje y por qué está llorando mientras los demás lo miran? Pues pasa lo siguiente. Este personaje es llamado Juan Carlos Bodoque, quien hace parte de la serie mencionada anteriormente, 31 minutos. En esta canción está llorando por la siguiente razón. Resulta que esto hace referencia a un video titulado 32 minutos, la muerte de Tulio Triviño, en el cual vemos que falleció el día lunes 1 de marzo de 1988, quien llevaba casado con Juan Carlos Bodoque 12 años. Dicho accidente se llevó a cabo en el programa tras una escena protagonizada por el Maguito Explosivo, la cual acabó con el estudio, 3 funcionarios y por supuesto la vida de Tulio. Esto afectó demasiado a Juan Carlos y es aquí cuando vemos la siguiente referencia, así que por favor presta atención. Tulio, nunca quise que pasara esto. Te juro que nunca quise que te fueras de esa manera, Tulio. Te lo prometo, hacer todo lo posible para volverte a ver. Aunque me cueste la vida, mi amor. Nunca quise que pasara esto. Te juro que nunca quise que te fueras de esa manera, Tulio. Te lo prometo, hacer todo lo posible para volverte a ver. Aunque me cueste la vida, mi amor. Una noche, Juan Carlos se encontraba viendo el programa recordando aquellos momentos con su amado esposo, hasta que de repente vemos esta escena. Soy Michael Jackson, y volví a la vida, y volví a la vida, y volví a la vida. Esto le dio la idea de revivirlo de la peor manera, así que después de semejante ritual, lo revive, pero ya no era el mismo. Ahora podremos estar juntos para siempre, amorcito. Juntos para siempre. Tulio. Esa cosa es el mismísimo Tulio, quien le ofrece a Juan Carlos tener el conocimiento absoluto de todo y estar con él a cambio de un precio, su alma. Este siente que nada vale la pena si no está con su amado, así que acepta y se convierte en esto. Ahora lo entiendo todo, Tulio. Ahora lo entiendo todo. Y lo mismo le va a pasar a los que todavía no le dan al botón de suscribirse. Date prisa porque no te queda mucho tiempo. En el tema titulado como Canción de Calabaza, vemos como Mordecai está asustado detrás de un tractor, mientras una calabaza poseída está acechando detrás, y te preguntarás, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues, sigan viendo. Esto hace referencia a un especial de Un Show Más titulado Un Halloween no tan de terror, en el cual nos muestran como Mordecai, Rigby, Musculoso y Fantasmano estaban aplastando unas calabazas ya que Benson se los había ordenado. Sin embargo, estos no se quedan completamente satisfechos, así que van en busca de más,
y aunque logran su cometido, resulta que habían dos de estas muy especiales, en donde encontraron una nota que decía: ¡Sos que un poste! Aplasten todas las que quieran, pero dejen estas dos calabazas amantes en paz. ¡Ay no! Eso solo hace que las quiera aplastar más. Como de costumbre, los compadres hacen caso omiso a la advertencia y terminan por destruirla. Esto desata la furia de aquella calabaza, que los persigue a cada uno transformándolos en una calabaza, para luego romperlos, tomar sus semillas, y es ahí cuando vemos la escena que hace referencia al mod. Lo peor es que con las semillas nacen calabazas con su apariencia, las cuales pueden hablar. Y por el momento dejémoslo hasta aquí. Pero un momentito, porque todavía faltan las curiosidades. Voy a intentar no decir tantas para que me queden más para la parte 2. Así que vamos allá. Número 1. ¿Sabían que el creador de la creepypasta de Mordecai es fan de Friday Night Funkin'? Y además ya se enteró que existe este mod basado en su creepy y le dedicó un video. Número 2. Estos diseños de Rigby iban a ser para la demo, pero debido a que no se veía mucho como el de la serie y que también el artista se había ido del mod, decidieron hacer esta remasterización. Número 3. Mordecai iba a estar en la demo, pero por motivos personales del spriter, esto no se pudo llevar a cabo. Número 4. La razón por la que Gumball se ríe en su canción es porque estaba llegando al borde de la locura. Número 5. Hay otra creepypasta parecida a la de Hasta pronto amigo, pero esta tiene como protagonista a un tal Mordecai Madness, la cual trata sobre otra historia alternativa donde Margarita muere, el protagonista sufre de depresión, etc. Y dime, ¿qué otros mods quieres ver en el canal? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Muchas gracias al director del mod por ayudarme con el guión de este video, y a todo su equipo por este gran trabajo. Te invito a ver mis otros videos, ya que tienen curiosidades y datos increíbles. Así que ya se la saben, yo soy Knight y nos veremos hasta la siguiente. Chao.